Gracias chicos, gracias los salmistas, como decía Beto, el pastor invitado. Gracias a los salmistas. Pueden tomar sus asientos. Qué lindo que fue una fiesta ver a los chicos, como decía Nati, adorando, alabando. La verdad que es hermoso, eso te llena de gozo. Y mientras estaba viendo a los chicos, sinceramente recordaba cuando no había nada, cuando Gus y Gaby vinieron de Mar del Plata y no había ni un chico, no estaba esto, y cómo Dios fue fiel. No sabíamos cómo iba a ser, pero Dios lo cumplió, lo sigue haciendo. Hoy una obra en África, en proceso, una generación nueva que está adorando al Señor con todas sus fuerzas, y eso te llena de gozo. Y también venía a mi mente, ¿no? Porque mientras uno está adorando, alabando, cuando Jesús hace esa entrada triunfal y todos los jóvenes, los niños estaban adorando y gritando, y los que eran fariseos, los que eran escribas, decían, los fariseos, los religiosos, acallen a esos niños. Y Jesús dice, no, esperen. Si aún callan ellos, hasta las piedras van a gritar. Entonces, tener ese entusiasmo, tener esa libertad, esa alegría que tienen los chiquitos sin ninguna timidez, sin ningún tapujo, con toda libertad, ¿no es cierto?, para adorar a Dios, y al Señor le agrada eso. O como David, ¿no es cierto? Dice que David danzaba también en la presencia de Dios. Y si estuviese David acá, yo creo que estaría, así como se acuerdan, la Sole con el poncho, estaría saltando, estaría gritando, adorando en la presencia misma, porque cuando está la presencia de Dios te da gozo. Amén. Bueno, vamos a orar, es un privilegio hoy poder compartirles la palabra. La verdad que estoy muy contento. Gracias, y le mandamos saludos a los que están por las redes, muchos de los que están enfermos, en recuperación, estamos orando por ellos. Y vamos a orar por la palabra, por este culto. Amado Dios, gracias Señor por tu presencia, gracias por la libertad con la que te vienes moviendo y estando, Señor, en este culto. La alegría, Señor, en la alabanza, en la adoración. Y es tu presencia, Padre. Tu palabra dice que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, allí estás tú, y tú estás, Señor. Lo creemos. Padre, gracias, Padre, por el privilegio de compartir tu palabra. Y te pido que estés tocando los corazones, que puedas estar derribando, Señor, aquello que fue mal formado y construyendo nuevamente, que pueda tu palabra sondear nuestros corazones, atesorarla y ponerla en práctica, Señor. Te doy gracias, Padre, y te pido que uses mi vida, que estés al control de todo, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es espíritu y vida, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, hoy tenía para compartirles, si tienen ahí el versículo Salmos 13:15. Es un salmo que lo escucho decir cuando oramos con Reggie, a él le gusta mucho, o a Yami, ¿no? Que dice, en tus manos están mis tiempos. Si lo tienen ahí, en tus manos. En realidad dice, en tu mano, en una, están mis tiempos. Y hoy quería hablar acerca de los tiempos de Dios. Y ¿cuántos hemos escuchado de chicos que nos dicen, bueno, el ser humano, que nos enseñan en las primeras clases, allá por la primaria, ¿no es cierto? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. O sea que hay un tiempo, ¿no es cierto? Y nos enseñan eso ya desde chiquitos, y es la vida misma, es para los seres humanos, es para todo ser vivo, es para las plantas, es para todo, es el ciclo de vida y tiene un tiempo. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y acá vamos a ver en Eclesiastés que empieza a hablar, Eclesiastés 3 también, vamos a desarrollar un poco acerca de los tiempos. Y el Salmo 31:15, como para disparar todo el tema, dice, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Y me gustaría ir confiando de que lo que está pasando, el proceso que estás pasando, la etapa que estás pasando, lo que estamos viviendo como iglesia local, como iglesia mundial, decir, Señor, en tu mano están mis tiempos. Entonces, así como venía diciendo, nacemos, crecemos,
nos reproducimos y morimos, hay un tiempo para cada cosa. Y a nadie se le ocurriría decirle a estos chicos, bueno, chicos, los que recién estaban saltando y corriendo, formen una familia o vayan a reproducirse. No, porque están en etapa de la infancia. O no le dirían, bueno, te voy a anotar y te voy a inscribir en la facultad. Hay un tiempo. En el tiempo debido, en el tiempo correcto, ellos van a ir a esa etapa. O decirle a dos personas ancianas, bueno, formen ahora una familia. A no ser que sea como Sara, ¿no? Y Abraham. Pero ya con pasada la edad, ya está, ya transcurrió el tiempo. Hay una etapa para todas las cosas y un tiempo. Y tiene que ser bien aprovechado. Tiene que ser entendido. Y hay cosas que señalan los tiempos de cada cosa. Perdón, que estoy con este resfrío. Señalan las cosas y es identificar las señales para los tiempos. Cuando un tiempo se está agotando y cuando comienza otro. Es así como si pensamos un poco en un atleta, en un jugador de fútbol, en un atleta de élite. Vieron que llegan a un punto máximo y llegan donde ya dieron todo su potencial y después se retiran. Y ellos saben cuándo retirarse, ¿por qué? Porque empiezan los dolores, empiezan los calambres. Bueno, muchos de acá no son atletas ni están en élite y ya empiezan los dolores y los meniscos y cuánta cosa en los partidos, pero vamos a hacer de cuenta en jugadores profesionales y se retiran porque ya saben que cumplieron un ciclo, una etapa y que no pueden seguir con eso, ya está agotado. Entonces hay un tiempo para cada cosa. Y así como le decía con los niños y con todo el resto de las cosas. ¿Y eso saben cómo se llama? Ese tiempo, la Biblia dice kairos. En hebreo está la palabra cronos, que es tiempo, y kairos. Son palabras hebreas. Cronos, como ustedes sabrán, de ahí viene por eso la palabra cronómetro, es el tiempo, el tiempo físico. Pero kairos tiene que ver, kairos, la traducción del griego significa momento oportuno. Entonces, un kairos es un momento oportuno que decís, ahora, en esta etapa, es para esto. Y si vamos colocado en los aspectos divinos, en lo bíblico, kairos, ese momento oportuno, significa mejor también la palabra y más profundo, momento de tiempo de Dios. ¿Se acuerdan cuando íbamos, muchos de ustedes le habrá venido Kairos, donde hacíamos los retiros, ¿no? Ese lugar re lindo. Bueno, ese lugar se llamaba Kairos y era un lugar donde hacíamos retiros. Dios quiera que volvamos a tener retiros ahí porque es muy lindo, en Pacheco. Estoy haciendo publicidad, Kairos. Pero me vino... Entonces acuérdense, Kairos significa tiempo oportuno o tiempo de Dios. Y hay un tiempo de Dios. Y ahora vamos a ver en Eclesiastés capítulo 3 y vamos a leer 3 del 1 al 8. Eclesiastés, aquellos que no saben, eclesiástico significa el predicador, también se puede traducir. Y venimos, ¿no? ¿De qué nos habló nuestro hermano Reggie la semana pasada? De Proverbios. Y está escrito por la misma persona, que el autor es Salomón, el predicador. Y todos sus ejemplos, toda la palabra que tiene él es muy práctico. Es para tomar la palabra y hacerla, ejecutarla, entenderla. Y siempre es muy con fines prácticos, ¿no es cierto? Y yo creo que a la hora también de todo el que se para en el púlpito, pensaba, y de que todo comparte una palabra, y cuando enseña, que se pueda utilizar, que se pueda ejecutar, más que estoy haciendo un lindo sermón, lo estoy exponiendo, y un montón de decorados y un montón de cosas lindas. Pero lo más lindo y lo que venimos hablando es poner en práctica la palabra, que realmente se atesore algo y que lo puedas aplicar, pueda dar resultado, porque va a dar resultado en tu vida y va a traer transformación. Entonces es eso, que hoy podamos, con esta palabra de los tiempos de Dios, quedarnos con eso práctico y ponerlo por obra. Y seguimos con esto del tiempo, ¿no es cierto? En tu mano están mis tiempos. Y Eclesiastés vamos a leer del 3 al 10, al 8, perdón. Y dice así la palabra de Dios. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar, tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras
y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. El 3.10, la primera partecita dice, yo he visto el trabajo, el 11, 3.11 dice, todo lo hizo hermoso en tu tiempo. Y acá, mientras pensaba de todo esto, podríamos hacer hasta una serie o podríamos hacer un estudio con esos 10 versículos. Y presenta 14 pares de acciones. Hay 14 pares de acciones. Una, como vemos, dice es tiempo de juntar piedras y otro tiempo de desechar piedras, otro tiempo de romper y la antítesis es coser. Vemos lo negativo, vemos lo opuesto. ¿Tiempo de qué? Tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. Y así como que vamos viendo cómo en Eclesiastés nos presenta lo opuesto. Y nos haría falta una serie o un estudio para abarcar todos. Entonces, por eso elegí 3. Dios puso en mi corazón para compartir 3 de estos tiempos. Y vamos a empezar con el primero, que es el tiempo de guerra. No sé cuántos de ustedes están en un tiempo de guerra, están batallando. Y vamos a ver un ejemplo práctico donde hay un momento de guerra. Y para ya introducirnos, vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 11, y vamos a leer del 11, el 1 y el 3. Y antes de este momento, que es David, ¿no es cierto?, que vamos a estar hablando de él, porque era un tiempo de guerra, un momento de guerra, David en otros capítulos dice todo el ejército que tenía. Y cuando nombra todas las tribus y el ejército que tenía David, dice que se le sumaron de todas las tribus y empieza a nombrar en Crónicas todas las tribus, la tribu de Salomón, la tribu de Neftalí, y empieza a dar las características de cada una de esas tribus. Dice, bueno, una eran hombres valientes preparados para la guerra, la otra dice que tenían los arcos y las lanzas preparadas, la otra dice que iban a la guerra sin doblez de corazón, pero hay una que, ¿saben qué? Es la tribu de Isaacar. Eso está en Primera de Crónicas 12:32. Y está, a ver si lo tenemos, si no se los busco. 12:32. Primera de Crónicas. De los hijos de Isaacar, 200 principales, ¿cómo eran? Entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. O sea, eran como los que estaban ahí atentos para ver qué pasaba, estaban alertas en el momento de guerra. Dice que eran entendidos en los tiempos. ¿Y cuántos de nosotros estamos siendo entendidos en los tiempos? O capaz que no estamos siendo entendidos. ¿En qué tiempo estás viviendo a nivel personal? ¿Qué tiempo como iglesia? ¿O qué tiempo también a iglesia no solo local, sino mundial? ¿Por qué? Porque hay tanta información, hay tantas cosas que no estás tan bien sintonizado con Dios, pero que debemos ser como esa tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos. Y acá vamos a empezar con tiempo de guerra. Eso está en el último, 3:8. Tiempo de amar, dice Eclesiastés, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Primera de Samuel 11:1 al 3. Ahora vamos a ir y miren lo que dice la palabra. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos, a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabab. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Y cómo arranca el texto? ¿Cómo dice? ¿Qué tiempo era? Primero, era tiempo de guerra. Entonces, Eclesiastés está diciendo, hay tiempo de paz
y hay tiempo de guerra. Entonces, David, como hombre, como príncipe, como rey, dice que todos los hombres de guerra estaban peleando. ¿Y él dónde se encontraba? En el palacio. Entonces, era un tiempo marcado de guerra. Y David, ¿qué hace? Se paseaba por el palacio. Entonces, ¿esto qué me habla la palabra de Dios? De a veces estar en ese tiempo, no entenderlo, ya sea por pereza, ya sea por confusión, ya sea porque no quiero, ya sea porque me quedé descansando. Dice que David estaba durmiendo, ¿no es cierto? Se levantó de dormir. Entonces, David no estaba en el lugar correcto. Estaba en el palacio. ¿Y esto qué trae? Consecuencias. Como todos bien conocen lo que manda, voy a volver al texto, si lo tenemos, que pasó en el 11:2. Dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se le levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces David, la pregunta es, si era un tiempo de guerra, y como dice la palabra, es tiempo de guerra, ¿cómo no pudo identificar qué tiempo era? Estaban todos los valientes, estaban todas esas tribus luchando batalla, ganando territorio, pero David estaba en el lugar equivocado. Entonces, ¿cuántas veces no estamos entendiendo ese tiempo que es tiempo de guerra? Capaz que estás con un montón de pensamientos, estás peleando con pensamientos en contra de tu hermano, estás teniendo dificultad en el matrimonio, y ese es tiempo de guerra. Estamos con una obra en África, ¿no es cierto? Y hay gente en el frente de batalla que tenemos que estar sosteniendo, como decimos en el pozo, mediante la oración, mediante la intercesión. Y es tiempo de guerra. Y si no podés ver y no entendés eso, vas a estar en el palacio. Vas a estar paseando por un lugar que no tenés que estar. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que sucedió? Mañana, con tiempo, lean todo ese capítulo que está muy interesante. Lean 2 de Samuel 11 y 12 y todo lo que pasa para no extenderlo mucho. Pero se los resumo. David ve a esa mujer, ve que se estaba bañando y codició. Al estar en el lugar que no tenés que estar, peleando las batallas de Dios, vas a mirar lo que no tenés que mirar, vas a hacer lo que no tenés que hacer. Entonces David miró a esa mujer y dice que mandó a preguntar por ella, la trajeron y dijeron, es la esposa de Urías Eteo, que está en la guerra. Y él se acostó con ella, tuvo relaciones, la envió a su casa, ella se purificó y dice después un tiempo más adelante, bueno, tráiganme a Urías para que venga a mi casa al palacio. David ahora lo embriaga, lo manda a traer, lo embriaga y ¿saben qué hace este hombre? Le dice, bueno, anda a tu casa para él esconder ese pecado, anda a tu casa, anda con tu mujer, pasa un tiempo. Y al otro día ve que Urías estaba en la puerta del palacio durmiendo y dice, ¿pero qué haces acá, Urías? Le dice, no, te dije, ¿cómo voy a estar yo mientras el arca de Jehová y están todos peleando al frente de batalla y yo voy a estar con mi mujer, voy a estar tranquilo en mi casa? Entonces podemos ver la fidelidad que tenía ese siervo, la fidelidad que tenía ese soldado, ese hombre de guerra. Entonces David, que era un hombre de guerra, un hombre que sabemos que luchaba, que siempre blandía la espada, él no conoció paz sino al final de su vida, un hombre de guerra que tenía que estar en la batalla, trae a otro hombre de guerra para engañarlo, para sacarlo de la batalla y más adelante crea toda una estrategia. Alguien que creaba, David, estrategias de guerra para pelear, consultaba a Dios, ahora empieza a crear una estrategia medio macabra. Agarra y dice, bueno, agarra con Joab, el jefe del ejército, y le dice, andá y ponelo en lo más recio de la batalla. Planea todo un plan, idea algo, dice, déjalo en el frente de batalla, en lo más recio de la batalla, y cuando venga el enemigo déjenlo solo para que muera. ¿Para qué? Para él encubrir todo ese pecado que arrancó, ¿desde qué? Desde no estar en la posición y en el lugar que Dios tenía para él. Era el tiempo kairos, era el tiempo donde todos los hombres salían a la guerra, pero él no estaba en ese lugar indicado. Entonces las consecuencias de no entender el tiempo, de no estar en el lugar equivocado, va a llevar y va a desencadenar en un montón de consecuencias más. Va a desencadenar en un plan paralelo, una estrategia paralela de la que Dios tiene.
Entonces él mintió, se puede decir que planeó, que asesinó o planificó ese asesinato para quedarse con la esposa de él. Muere Urías, al tiempo, bueno, después él hace de la esposa el duelo, se entera de que su marido muere y se queda con la esposa, con Betsabé, ¿no? Como conocemos. Y si seguimos la historia, bueno, nace ese niño, él ayuna por el niño, pero tampoco pudo hacer nada y Dios se lo lleva y muere, ese chico que era de él, ¿no es cierto? De esto. Entonces podemos ver que si hay tiempo de guerra, que estamos en tiempo de guerra. Si estuviste batallando con pensamientos, si estuviste batallando con opresión, si estás con aflicción en tu matrimonio, si estás con problemas externos que no sabes por qué están sucediendo, eso es guerra. Entonces yo quiero que sean como la tribu de Isaacar, identificar los tiempos, que sean entendidos en los tiempos. Y si es tiempo de guerra, ¿qué tenés que estar haciendo? Estar despierto, estar en el lugar de guerra. Entonces, no quiero pararme tanto en la consecuencia que sabemos de David, y muchas veces se ha hablado en todo lo que acarrea, porque hubo consecuencias, sino ahora que si estás en tiempo de guerra, ¿qué actitud estás tomando vos para esa guerra? Vamos a ir preparando Efesios 6:10. Si estás en tiempo de guerra, primero, ¿cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu tiempo de fortalecerte en Dios? ¿Cómo está tu tiempo en leer la palabra? ¿Cómo está tu tiempo en buscar de Dios para esa guerra? Porque si no, esa guerra te va a pasar por arriba. Vas a ser una comodidad, un palacio, y el palacio te va a llevar a dormir, el palacio te va a llevar a dormirte, a descansar, el palacio te va a enredar y mirar, como hablábamos, cuida tus ojos de lo que ven, miren lo recto la semana pasada, te va a llevar a un camino, que tus pies anden por lo recto. Entonces el palacio te va a confundir. Si es tiempo de guerra, es tiempo de batalla. Y si es tiempo de batalla, iglesia, te quiero dar esta palabra de Efesios, que muchos la conocen, Efesios 6:10, para que te pongas toda la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, y de acá también podríamos hacer hasta un estudio dedicarle todo un estudio se podría decir, ¿no es cierto? Porque es tanto, pero nos vamos a parar sobre unos puntos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Primer punto. Dice, fortaleceos en el Señor y vestíos de toda la armadura de Dios. Vos no podés ponerte la armadura de Dios primero si no sos fortalecido. Sería como, ¿se acuerdan cuando cuando Saúl le da la armadura a David? Era flaquito, dice que era joven, hermoso, de buen parecer y era todo menudito, me imagino. Y le ponen la armadura y dice, yo no sé usar esto. Eran todos grandotes, gigantes. Dice, se la sacó porque sería algo que sería un nenito chiquitito, adolescente. Y imagínense. Entonces, imagínate poniéndote una armadura, la armadura de Dios para pelear, y no estás fortalecido en Dios, no estás con tus músculos espirituales entrenados. Entonces, antes de entrar a la batalla, tenés que estar fortalecido en Dios, para después ponerte toda la armadura de Dios. Ponerte, como dice la armadura, desde la cabeza hasta la punta de los pies, que te cubra todo. Pero primero, fortalecete en Dios. ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu tiempo devocional? Y para ir a lo práctico, si te está faltando ese tiempo, tenés la oportunidad de que todas las mañanas nos juntamos a orar, hay un tiempo de oración, usalo. Tenés el jueves para venir desde las 6:30, 7 de la mañana hasta la noche, usalo. Porque si te está faltando el carácter, te está faltando y estás con esa flojera, va a ser cada vez peor. Pero tenés las herramientas, tenés los hermanos para que te impulsen a eso. Entonces, primero fortalecete en Dios y después vestite de toda la armadura. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, siguiente, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sigámoslo hasta que termina toda la armadura. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y ahí quiero parar
un segundito. Y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, ¿cómo dice? Firmes con los lomos de la verdad. ¿Cómo están cargados tus lomos? Capaz que te estás cargando en este tiempo, en este momento, los gastos que tenés, tu familia, cargando problemas, ansiedades. Pero ¿cómo dice que tiene que estar la armadura? Cargado los lomos con la verdad. ¿Por qué no cargas tus lomos con la palabra de Dios en vez de maquinar todos los problemas? Está bien, todos tenemos preocupaciones, pero tus lomos tienen que estar cargados con la verdad. Tenés que estar lleno de la palabra de Dios. Entonces la pregunta que te hago, ¿con qué están cargados tus lomos? ¿Estás cargado con las dificultades, los problemas, maquinaciones? Entonces cargate los lomos con la verdad de la palabra primero. Vestidos con la coraza de justicia. La coraza es lo que cubre el corazón. El enemigo va a tratar de echar esos dardos de fuego que habla también al corazón. Va a atacar a lo más vital tuyo y va a entrar con sentimientos, emociones. Va a tratar de mostrarte todo y lo va a llevar al plano también del alma. Entonces, cubrite la parte del corazón. Cuidado, como venimos hablando con los pensamientos. Entonces, cubrite con la coraza de justicia. Y ¿saben qué? Ahí en el relato que estábamos viendo de Samuel, después de que David se manda todo ese lío, todo ese moco que hace eso atroz, viene un profeta, el profeta Natán, y ¿saben qué? Le dice, bueno, David, te voy a contar algo. Había un hombre que tenía una cabrita y un hombre pobre y había criado su cabrita desde pequeña. Y había otro hombre rico que tenía un montón de cabras, de vacas. Y vino un hombre, un caminante, y quiso que lo agasajen. Y ese hombre pidió por la cabrita. ¿Y saben qué? El hombre rico dijo, traigan la cabrita, esa chiquitita que había sido criada por el hombre pobre. Entonces, entregaron esa cabra, la mataron, y dice, bueno, David, ¿sabés que ese hombre, ese ejemplo que te estoy dando, ese sos vos? Ese hombre rico que tenía todo el poder y de elegir, eras vos. Y ese hombre pobre, bueno, ¿de quién era? De Urías sería. Entonces, ese juicio, dijo David, pero ¿quién fue que tal hizo, que mandó a matar esa única cabrita que tenía ese pobre? Que manden a asesinarlo, dice, tiene que ser muerto. Bueno, ese sos vos, le dice Natán. Ese que hizo. Entonces, miren cómo ya la justicia del rey David estaba totalmente desenfocada. Él quiso aplicar la justicia, pero si hubiese aplicado eso, ¿sobre quién iba a ir? ¿Sobre quién que merecía esa muerte? Sobre él. Entonces, que nuestra coraza de justicia sea la justicia de Dios y no la nuestra. Sigamos con el 15. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación. Ahí nuevamente, ¿no es cierto?, lo que nos venía enseñando Lucio acerca de los pensamientos. El yelmo es lo que cubre tu cabeza. Entonces, a la hora de la guerra, a la hora de librar esas batallas que Dios te está mandando, ponete los pensamientos que sean los de Dios. Cuidado los pensamientos. Ponete el yelmo de la salvación, que es lo que va a darte cobertura para todos esos pensamientos que el enemigo está arrojando. Esos pensamientos que decís, ¿de dónde viene esto? Esto negativo, esto oscuro, esto que si entra es un dardo de fuego, que si llegas a decidir por eso, hace un desastre. Entonces, cubrite con el yelmo de la salvación. Cuida tus pensamientos, como venimos hablando. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra, usala también para combatir contra el enemigo. Es un arma ofensiva, ¿no es cierto? Jesús, cuando fue tentado en el desierto, no se pone a dialogar con el enemigo. No te pongas a dialogar con lo que el enemigo te está hablando, a charlar con él, sino usa la palabra y decirle, escrito está y escrito está. Ponele la palabra. Cuando el enemigo te diga en esos pensamientos, vos no podés, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mirá cómo estás en la mitad de un proceso. El que comenzó la buena obra la va a terminar. Punto. Ahí se termina el diálogo con Satanás. Entonces, con la espada, usá la palabra de Dios
para esos pensamientos que el enemigo está queriendo arrojar hacia vos. Usá la palabra, que es la forma de defenderte contra esas acechanzas del diablo, que es la palabra de Dios, como hizo nuestro Señor, ¿no? La tentación. 18. Y acá terminamos con y dice, orando en todo tiempo, porque siempre dejamos hasta ahí, ¿no es cierto?, la armadura de Dios. Pero esto es lo principal, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, para estar en la guerra, ponerte toda la armadura, tenés que estar fortalecido. ¿Y cómo termina? Orando en todo tiempo, orando con perseverancia. Estás luchado, estás creciendo, estás fortaleciéndote, orá perseverantemente. No tenés ganas, orá. Busca a alguien, busca un hermano que te levante los brazos. En tiempo de guerra es mejor, la palabra dice también en Eclesiastés, mejor son dos que uno, porque si uno cayere, el otro le levantará. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba también sentado en la roca, que la roca representaba a Cristo? Estaba Ur de un lado y estaba su hermano Aarón. ¿Y qué hacían? Levantaban los brazos. La palabra de Dios, Eclesiastés dice, mejor es cordón de 3 dobleces, es difícil que se rompa. Sumate un hermano, unite a tu compañero, a quien vive cerca, llamalo, pero hace algo y orá. Entonces, fortalecete orando. ¿Con qué dice? Perseverar en la oración y con súplica, y hacia todos los santos. Entonces, otra forma de guerrear, porque mientras estamos acá en la batalla, hay alguien que está en el campo real de batalla, y son nuestros pastores, es Luli, es Nati, es Mariano. Entonces, ellos están. Entonces, supliquemos nosotros por estar bien, por la iglesia, pero también por todos los santos, que en este momento ellos están librando una batalla. Entonces, si es tiempo de guerra, ponete en forma práctica. Primero identificá los pensamientos. Vestite toda la armadura, pero primero fortalecete, porque si no la armadura de Dios en esa pelea vas a quedar como un flaquito escuálido y la armadura no te va a servir para nada. Fortalecete en el Señor, vestite de la armadura y ahí peleá. Y si estás débil, no podés, orando, buscá los fines prácticos, momento de oración, alguien para orar, llamá, pedí ayuda. Y como dice de nuevo la palabra, mejor son dos que uno. Levanten los brazos entre los dos. Entonces es tiempo de guerra, iglesia. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque estamos creciendo, estamos en expansión, estamos creciendo en Martínez, estamos creciendo en África. Y eso es conquista espiritual, conquista territorial. Y es tiempo de guerra y el enemigo no se va a quedar tranquilo. Pero fortalecete en el Señor. Hay otro tiempo que es tiempo de destruir y tiempo de edificar, dice en Eclesiastés. Eclesiastés 3:3. Ahora vamos a identificar qué tiempo es y también Dios está diciendo es tiempo de edificar. La palabra de Dios, Eclesiastés 3:3. Tiempo de matar. No se vengan de nadie y no vayan acá y utilicen el tiempo de matar a alguien. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Y acá la palabra de Dios, ahora vamos a ir en Ageo, capítulo 1 del 2 al 4. Tenían que construir y tenían que edificar. Más bien ahí dice la palabra que tenían que reedificar. Y había un tiempo marcado de Dios. Era un tiempo de reedificar el templo de Dios. Y acá viene, como para ponerlos en contexto, el pueblo de Israel había perdido su identidad. Todo Israel había sido cautivo por el pueblo babilónico, habían estado en Babilonia casi durante 70 años y ahora vuelven de nuevo a su tierra con todo destruido. Habían estado en una cultura que les inculcaba algo diferente, donde no podían tener sus holocaustos, sus ritos, su cultura, y perdieron la identidad. Ahora hay un tiempo donde ya lo anuncia Jeremías, a casi 100 años antes ya dice la profecía, bueno, van a estar 70 años, van a salir de la cautividad, van a volver a la tierra. Pero bueno, volvieron, pero el pueblo no entendió algo, no entendía que era tiempo de reedificar. Entonces hay un tiempo, iglesia, que también estamos en el tiempo de reedificar las ruinas que dejó el paso del enemigo. La palabra de Dios que dice tiempo de destruir y tiempo de edificar.
Satanás vino a robar, matar y destruir. Entonces el pueblo de Israel había sido arrasado, había sido destruido por ese imperio, por Babilonia, y ahora están siendo liberados porque Babilonia cae y ahora están los persas. Y tienen 3 exilios, y este primero arranca con Zorobabel y también el sacerdote Josué. Y en este primer exilio tenían que construir el templo de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Y tenían que edificar Ageo 1, 2 y 4. Capítulo 1 y del 2 al 4. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Qué tiempo era? ¿Qué dice el profeta? Tiempo de reedificar. Ahora, el pueblo que tenía que reedificar y tenía las costumbres todavía de todo lo babilonio, ¿no? Entonces dice que estaban construyendo ¿qué? Sus casas artesonadas. Entonces la casa de Dios estaba desierta y ellos seguían construyendo sus casas. Venían con todo lo esplendoroso tal vez de estar en el cautiverio, de la pseudo libertad que tenían. Entonces estaban acostumbrados como a hacer lo suyo y a progresar y a prosperar. Pero ahora había un tiempo de nuevo, un tiempo kairos, un tiempo de Dios. ¿Qué tiempo es? Es tiempo de edificar. Y el profeta dice, reedifiquen la casa de Dios. La casa está desierta. ¿Y ellos qué hacen? No, sus casas artesonadas. ¿Qué quiere decir esto? A veces empezamos a artesonar nuestras casas. Artesonar era con la madera y en los techos, era como una bóveda y era empezarle a hacer cositas detalladas, cositas lindas. Entonces, a veces empezamos a artesonar, a decorar toda nuestra casa. ¿Y eso qué habla? Para mí, comodidad, habla postergar la obra de Dios, porque dice, no, aún no es tiempo de edificar la casa de Dios. Era tiempo. El profeta Jeremías había dicho, van a salir en tal tiempo. Y tiene que venir el profeta Ageo para que le diga, reedifiquen. Es este el tiempo, es este el kairos, es este el tiempo propicio para reedificar. Y dice, no, vamos a artesonar nuestras casas. Y para ponerlo así en planos prácticos, sería como si hoy yo dijera, a mí me gustan y tengo en mi casa macetas y las plantitas y tengo un montón de plantitas decoradas y están con una obra al lado de mi casa y cayó todo el cemento sobre mis cactus que me encantan, sobre las plantas quedaron como destruidas, ¿no? Y es como que yo diga, bueno, me voy a poner a limpiar y a decorar las plantitas, me voy a poner cada macetita, quiero que todas sean rojitas del mismo color, y a limpiar esos detallitos y a empezar a dedicarme y a preocuparme de cosas que no tienen valor y diga, bueno, no me importa mis primeros pasos, no me importa la obra de Dios, la postergo para después. Voy a empezar a artesonar mi casa o, bueno, estoy en mi sillón, cómodo, no tengo, pero vamos de cuenta los que tienen, y viendo Netflix con un buen almohadón y decís, ay, no, mis pies están incómodos y quiero un sillón más cómodo, quiero algo que me eleve las piernas y poder estar en una posición más cómoda para ver Netflix. Y después de eso, no, el sillón me hace que este almohadón no me gusta y la postura estoy incómodo. Ya te empezás a fijar en detallitos que tenés un sillón y tenés comodidad. Ya las plantas, el sillón, todo eso empieza a ser algo artesonado. Y poner esas cositas y empezar a decir lo de Dios que espere. Las cosas de Dios, que si la casa está desierta, los asuntos de Dios, los voy a postergar. Entonces yo podría decir, no tengo tiempo porque mi casa tengo que acomodarla, porque tengo que adornar. Y postergo las cosas que hay de Dios. Postergo realmente el ocuparme de ese ayuno, de la oración, ahora que vamos a estar con el Día del Niño. Primero están mis cosas, después está el crecimiento de lo de Dios. Entonces, eso es un poco lo que estaba haciendo el pueblo de Dios en ese tiempo. No habían entendido que había llegado el tiempo, el kairos de edificar.
Entonces es tiempo de edificar casa a Dios, de no fijarte en eso artesonado. ¿Y qué hace Babilonia cuando estás cautivo? Cuando destruyó todo lo que era tuyo, cuando destruyó tu identidad, destruyó tu pueblo, destruyó el templo, destruyó los muros, te lleva cautivo y empezás a tomar esas costumbres de Babilonia que el mundo te lleva a artesonar. El mundo quiere que cada vez tenga más. Hoy salió no sé, por decirte algo, el último iPhone, el 13, el 14, después sale el 15, y Babilonia lo que hace es ocupar tu tiempo, tus recursos, para que sirvas a él. Babilonia estaba desde el Antiguo Testamento queriendo hacer, ¿qué hacían? Vamos a construir algo para llegar a Dios. Babilonia también se habla hasta Egipto, desde el principio de Génesis hasta lo último, es un espíritu. Y el espíritu de este mundo es ese espíritu que tiene Babilonia. Trabaja para mí, quiere sustraerte tus fuerzas, tu identidad como pueblo de Dios, quiere destruirte, quiere robarte el tiempo. Entonces vas a estar, como hablábamos el jueves, buscando eso último. Vas a estar como una zanahoria viendo cómo la alcanzás. Babilonia va a chupar tu tiempo, tu identidad, y va a querer que trabajes continuamente para él, que no tengas tiempo para tu Dios, para el Dios verdadero. Entonces, no adoptemos esas cosas que Babilonia, en ese momento de estar separados en cautividad, nos quiere estar todo el tiempo vendiendo. Es tiempo de edificar la casa de Dios. Es tiempo de reedificar. Y eso que trajo consecuencias. Como así vimos que David también trajo consecuencias. Cuando no estás en ese kairos, en ese tiempo de Dios que Dios tiene para tu vida, que decís, no, por rebeldía, por comodidad, por egoísmo, no sé, porque no estás construyendo la casa de Dios y decís, es tiempo para mí, es tiempo para mi hogar, es tiempo para artesonar. Hay consecuencias porque Dios está indicando que un kairos, un momento oportuno, un tiempo de Dios, ahora es tiempo de esto, es tiempo de edificar, reedificar. Y sigamos para que veamos las consecuencias que había pasado en Ageo. Habíamos quedado en el 4, sigamos con el 4 y el 5. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y está esta casa desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfecho, os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, siguiente, subid al monte y traed madera, y de nuevo. La palabra de Eclesiastés dice edificar, ¿no? Pero acá, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Cae en saco roto. ¿Qué te está pasando a veces que si no reedificás, si no estás en el centro de la voluntad de Dios y estás postergando y estás artesonando tu casa, vas a sentir que tu esfuerzo se te escurre, que tu tiempo no te da, que realmente te estás esforzando y decís, no me alcanza. Es como que corro para generar y cada vez el sistema, cada vez quiero tener y se me escurre de las manos, cae en saco roto. Bueno, eso es lo que pasaba y eso es lo que va a pasar. Si no estás en el centro de la voluntad de Dios, en ese tiempo kairos de edificar, va a ser como saco roto. Va a ser como ese jornal que dice que no rinde. Entonces ahí está la causa. Todas las consecuencias de todo lo que ocurre a partir de no prestar atención en el tiempo de Dios y actuar conforme en eso. Que ya lo había dicho el profeta y ahora Ageo tiene que venir para poder llamarle la atención a Zorobabel, ¿no es cierto?, para que haga, porque él es el que comanda y dirige este primer exilio con 50.000 personas. Salen de Babilonia y con el sacerdote Josué. Y le dice, no están haciendo lo que Dios lo mandó. No están haciendo por lo cual salieron de esa cautividad, un tiempo señalado. Vuelvan y hagan esto. Ageo 1, 14 al 15. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Estas dos personas eran líderes, son las que sacaron el primer contingente de gente del cautiverio. Y el espíritu de todo el resto del pueblo. O sea, despierta a los líderes primero y a todo el pueblo.
no queda nadie sin poner manos a la obra para reedificar. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, versículo 15, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. 18 y 19. Acá entonces, si lo vamos preparando, acá entonces empezaron a poner manos a la obra. Habían desatendido en ese tiempo Kairos de decir, vamos a edificar nuestras casas artesonadas. Ahora realmente despierta el espíritu Ageo. Este profeta le dice, Zorobabel, vuelve Zorobabel, Josadac y todo el pueblo. ¿Y qué pasa ahora? Ageo 1, 18 al 19. Bueno, yo no lo busco en la Biblia. Entonces, 2. Sí. 2:18. Meditad pues, sí, en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Entonces, a partir de que ellos entraron en ese Kairos y dijeron, nos estamos equivocando, el tiempo de edificar, el tiempo de reedificar el templo es este. No estamos atendiendo, pero lo vamos a atender. Ellos empezaron a prosperar. Entonces, cuando estás en el tiempo señalado, en la voluntad de Dios y en ese tiempo que Dios te está marcando, te está empujando, está cubriendo con providencia, es ahí que entras en ese momento de bendición. Entonces, entremos a servir en ese tiempo de Dios, en ese Kairos, de edificar la casa de Dios, edificar el templo de Dios. Y si ponemos a Él en primer lugar, en vez de nuestras casas artesonadas, nuestra comodidad, Dios va a bendecir. Entremos como Zorobabel, con todo el pueblo, a servir a nuestro Dios, porque es ese tiempo, Kairos, ese tiempo marcado, tiempo de edificar. ¿Y saben lo que hicieron antes de edificar el templo? Lo tenemos también en Esdras, capítulo 3 y 2. Hay algo más importante, y que hace un tiempo atrás lo predicó y lo habló Gustavo, ese punto. Esdras es también, después de que sale Zorobabel, al tiempo Esdras sale con todo otro contingente de Babilonia y también él sale con la finalidad de, como líder, empezar a enseñar los estatutos, empezar a restablecer el culto, el templo, a edificar, y es paralelo también a lo que pasa en Ageo. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer el holocausto como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Entonces, que volvamos a edificar, ¿qué? Primero, antes del templo, el altar. Entonces, este tiempo, Kairos, es de edificar el templo y la casa de Dios, pero primero, ¿cómo está el altar? ¿Cómo está ese tiempo donde estás ofreciendo ese sacrificio, ese holocausto a Dios? Entonces, este tiempo, Kairos, junto con la edificación del templo, lo primero que hicieron, antes de poner piedra sobre piedra, pusieron los cimientos, y en los cimientos empezaron sin nada, sin paredes, sin techo, sin todavía templo, a construir un altar. Entonces, si tu altar todavía está siendo relegado, si tu altar fue dejado atrás, si la identidad de Babilonia en ese tiempo de cautividad te sacó tus costumbres, tu adoración a Dios, volvé al altar primero. Y volvamos después todos juntos como pueblo a edificar y a reedificar la casa de Dios. Amén. Y vamos ahora a otro tiempo, y con este ya concluyo. Está en Eclesiastés 3:7. Eclesiastés 3:7, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. ¿Cuántas veces, a veces, ¿no es cierto? Esto es natural, en un diálogo pasa,
Que a veces no se pueden cruzar dos personas, sino que uno tiene que callar y el otro hablar. Pero ahora yo me quiero detener en tiempo de hablar. Y este tiempo Dios nos está mandando a hablar. ¿Y qué tiempo es como iglesia? ¿Qué tiempo es no solo como iglesia local, sino como iglesia general? Vamos a ver la palabra de Dios porque primero necesitamos situarnos en los tiempos. Es tiempo de hablar, pero saber en qué tiempo estamos viviendo. En qué kairos, en qué tiempo de Dios como iglesia y como iglesia mundial, por así decirlo, estamos viviendo. Daniel capítulo 12, versículo 4. ¿Y saben cómo arranca el capítulo? El capítulo dice, el tiempo del fin. Eso es lo que dice Daniel. Y en el versículo 4, si tenemos Daniel 12, 4, este es el tiempo que estamos viviendo para saber y ponernos en el tiempo de Dios, el Kairos. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y cierra el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces ese es el tiempo que hoy estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos donde la gente corre sin saber hacia dónde, corre desenfrenada. También es el tiempo donde dice, ¿cómo sabía Daniel miles de años antes de Jesús y de nosotros, ¿no es cierto? De que la ciencia se iba a aumentar. La verdad que es una profecía que decís, wow, ¿cómo se está cumpliendo? El otro día no sabía que, me dice José, mirá, actualizá el WhatsApp. ¿Y cómo tranquilamente puedo con inteligencia artificial dialogar? Y le hacía preguntas, le preguntaba cosas, cómo la ciencia fue aumentando, cómo la tecnología, hoy la inteligencia artificial, todo lo que estamos viendo, cada vez avanza. Y hoy es una cosa y de acá a una semana a otra y quedamos atrasados si no nos ponemos al día, crece día tras día. Entonces la ciencia va aumentando. Entonces esa palabra que dice Daniel, dice en el final de los tiempos, ¿qué va a pasar? Bueno, la ciencia se va a aumentar. Jesús también dice en Mateo 24, dice, estas son las señales. Le preguntan, Señor, ¿cuándo será el final de los tiempos? Bueno, cuando vean que se levanta nación contra nación, cuando vean guerras, pestilencias y todo eso, estén alerta, porque el tiempo está cerca. Otra vez veía la semana pasada con todo cómo sigue el conflicto todavía de Ucrania junto con Rusia, hablando de guerras, cómo sigue todavía, cómo Israel estaba bombardeando otro lugar y cómo bombardeaban a Israel. Y decían en las noticias que estamos viviendo un polvorín en el mundo, que en cualquier momento hay más guerras que no hubo nunca como en la historia, pero se han visto. Está todo realmente tenso. Entonces, ese es el tiempo que estamos viviendo. Y no es para decir, se viene el fin del mundo. No, sino que saber y entender el tiempo que nos hace es tiempo de hablar. Eclesiastés dice tiempo de callar, entonces está diciendo, este es el tiempo que estamos viviendo, vamos a hablar. Como hoy cantábamos, no callaré sino hablaré. Y ese es el tiempo que estamos viviendo como iglesia, un tiempo de hablar. ¿Y qué tenemos que hablar? Las buenas nuevas, hablar la palabra de Dios. Y con este versículo termino y es el que dejo como broche y está en Hechos 18, 9 y 10. Y en este tiempo de hablar, dice la palabra de Dios, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Me hace acordar también al pasaje, ¿no es cierto?, de Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, yo te ayudo, yo te sostengo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y con esta palabra quiero cerrar. Este es el tiempo, Kairos, que estamos viviendo. Un tiempo de hablar. Un tiempo, iglesia, de empezar a proclamar en el ámbito que estás las verdades, las virtudes de Dios, de aquel que te rescató de las tinieblas a la luz admirable. Es tiempo de hablar de Jesús. Y porque Dios dice, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hay mucha gente. Y hay gente que está esperando de que le hablemos de Cristo. Y ese es el tiempo Kairos. El jueves, a modo de testimonio, salíamos con Gon. Y habíamos ido a repartir tratados, nos tocaba en la plaza. Y antes de ir a repartir los tratados, dimos la vuelta, rodeándola, ¿no?
en silencio, orando tranquilo, como cuando recordaba cuando rodeaban los muros de Jericó antes de que caigan. Tranquilo, y le decíamos: Señor, mostranos las personas, mostranos quién está preparado, porque estamos acá. Y ahí enseguida nos pusimos a dar volantes, tratados, y mientras estábamos caminando, bueno, había un cristiano que conocimos y estaba pasando un momento malo, y dice: estoy pasando un momento malo. Dice: realmente Dios los envió. Estaba la plaza llena de gente. Señor, mostranos qué persona hay. Mostranos, Señor, en esta ciudad, así como decía Pablo. Y bueno, seguimos orando por esta persona y vemos a un grupo y nos ven con los folletos. Estaba lleno de gente y en medio de la gente hay un grupo de chicos y nos dicen: ¿qué están repartiendo? ¿Nos dejan uno? Y ahí teníamos esa hora para compartir, 1:30, y nos quedamos todo ese tiempo con esos chicos. Señor, decinos quién. Y ahí ellos empezaron a abrir su corazón y el tratado dice: hay esperanza. Y dijeron: wow, qué bueno lo que están trayendo. Ya nos hablaron de esto y nos gustaría ir a la iglesia, y nos empezaron a preguntar, nos empezaron a abrir su corazón de qué les está pasando, de cómo están los chicos, de cómo ven la juventud. Era una chica de 22 años y estaba con sus hermanos, con otros chicos adolescentes de 17 años. Y tuvimos una conversación re buena, charlando, hablando de Dios. Y también tenían sus filosofías en la cabeza, tenían un montón de creencias. Y si nosotros no hablamos, dicen: wow, qué bueno lo que nos estás diciendo, cómo nos presentan a Jesús. Nos presentaron de una manera diferente. Creemos en la filosofía de la reencarnación, creemos en el ateísmo, creemos en esto, en aquello. Pero les fuimos a hablar de la verdad. Y sigan hablando los jóvenes. Entonces, hay mucho pueblo en esta ciudad. Habla y no calles. Yo estoy contigo, está diciendo el Señor. Así como le dijo a Pablo, es tiempo de hablar. Y ese es el tiempo Kairos. Y sin ir más lejos, ¿saben qué? Hablando, me dice: por esa iglesia pasamos, uno de los chicos, y la andábamos buscando porque un amigo quería empezar a ir. Y es uno de los amigos de los chicos que hoy está acá. Entonces, wow, como no hay casualidad en nada. Dios está empezando a tejer todo. Dios está detrás de cada cosa, nada es casualidad. Entonces decís: Señor, seguime guiando en esto. Seguime guiando en este tiempo Kairos, en el tiempo de hablar, de no callar. Y esto te va a seguir llenando y despertando y ardiendo ese fuego que necesitamos. Te va a despertar a estar activo en esta lucha, en esta pelea, a edificar. Entonces, habla. Yo estoy contigo, no temas. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y es tiempo de hablar. Y no callemos. No callemos por temor, no callemos por vergüenza. El mundo habla de sus filosofías, el mundo habla de un montón de creencias sin temor. El mundo muestra sus ideologías y no tiene ningún tapujo, no tiene vergüenza. ¿Cuánto más nosotros hablando del Dios que nos salvó? Y este tiempo Kairos es tiempo de hablar. Así que te dejo esa palabra para que la atesores y para que la puedas meditar. Y no sé qué tiempo cada uno esté pasando, pero que puedas identificar, que puedas ver que estoy en un tiempo de guerra. Empecé a desviarme tal vez en el palacio y a quedarme con la comodidad del palacio, con los lujos, con estar dormido, te adormeciste y viste lo que no tenías que ver, hiciste lo que no tenías que hacer. Vení porque había un profeta y fue Natán, y siempre hay un Natán. El Espíritu Santo es como ese Natán que nos dice: no importa, Dios misericordioso te da otra oportunidad. O si estás acomodado en tu casa artesonada, acomodado en qué, en las redes sociales, te está distrayendo todo y no estás construyendo la casa de Dios, no estás construyendo el altar y todas las cosas están ocupando el tiempo y estás relegando el construir ese altar, el construir la casa de Dios. Vení porque hoy es tiempo de empezar a construir y reedificar. Te necesitamos porque dice la palabra de Dios que todo el pueblo, vino el Espíritu sobre Zorobabel y sobre todo el pueblo y empezaron a construir. Es tiempo de edificar. Y si estás callado, es tiempo de hablar. Dice el Salmo: abre tu boca y yo la llenaré. Amén. Señor, Padre Santo, queremos atesorar tu palabra, Padre. Queremos vivir este tiempo Kairos, este tiempo tuyo, Señor, para identificarlo. Tiempo de guerra, donde tomamos la espada que es tu palabra, Señor. Tiempo de luchar.
tiempo de edificar tu casa, Señor, edificar casa a Jehová. No nos permita, Señor, acomodarnos. No permita, Señor, que el mundo, que Babilonia, Señor, nos robe el tiempo, las comodidades y te posterguemos y te releguemos, Señor. Queremos edificarte casa. Queremos reedificar, Señor, lo que fue destruido por el enemigo. Reedificar las ruinas antiguas, Señor, como dice tu palabra. Y danos el denuedo, Padre, para hablar. Danos la llenura de tu Espíritu, Señor, para poder hablar al perdido, para poder hablar, Señor, como tú quieres que hablemos, con el denuedo, con la fortaleza, porque el mundo habla, el mundo grita, el mundo enseña, el mundo impone sus creencias, Señor. Cuanto más vos, como un Dios de amor, quiere que hablemos del Dios vivo, del Dios que nos salvó. Señor, queremos ser entendidos en los tiempos. Padre Santo, te entregamos este tiempo y que nos siga, Señor, haciendo encajar en este tiempo Kairos, en este tiempo tuyo. Tiempo de guerra, tiempo de edificar, tiempo de hablar. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Inspíranos, fortalécenos para este tiempo, Dios. Amén.